informado el estado actual del proceso de investigación. No solo incumple la sentencia, su actitud supone que esta institución también se resiste a abrir la línea de investigación que por lógica conduce a los altos mandos militares y políticos de oficio en un crimen que se cometió por razones políticas contra integrantes del Partido Democrático Revolucionario, Ejército Popular Revolucionario, EPR. La orden judicial no está bajo reserva de la voluntad política de los titulares de la Sedena y FGR. Es una obligación, y no hacerlo caen en desacato violando marcos constitucionales y pactos internacionales en materia de derechos humanos. La búsqueda y localización de los revolucionarios Gabriel y Edmundo en campos y cuarteles militares o donde se crea posible ocultamiento. Por ende, el juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de su desaparición forzada como una tarea política permanente. Las graves violaciones a los derechos humanos no se detendrán si las instituciones de Estado son quienes no acatan una orden judicial de la máxima instancia de justicia en el país. Desde el Estado se procura impunidad sobre los miles de casos de la desaparición forzada y ejecución extrajudicial. A pesar de que México es uno de los países que ha ratificado todos los pactos y tratados internacionales en materia de derechos humanos, el avance en el esclarecimiento y castigo a los responsables de estos crímenes es nulo, por la impunidad es política de Estado. Más de 350,000 casos de desaparición forzada esperan justicia y verdad, y cada uno de ellas forman parte de la estela de víctimas de una política de Estado contra el pueblo trabajador. Los actos de injusticia que provienen de las instituciones del Estado son una razón para mantener la lucha organizada en calles y plazas públicas. La impunidad es transaccional y alarmante porque nuevas violaciones a los derechos humanos se dan con la permanencia del ejército en las calles. Hoy tiene manga ancha para que estas instituciones castrenses sean quienes ejecuten la represión contra el pueblo organizado, avalado por quien dice ser el gobierno del cambio. El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo apela a su derecho humano a la manifestación y la libre expresión de ideas. Chiapas, a 9 de diciembre de 2022. A los medios de comunicación, a los organismos defensores de los derechos humanos, al pueblo en general. El gobierno actual mantiene una política de impunidad ante graves violaciones a los derechos humanos. En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, a conmemorarse este 10 de diciembre, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo denuncia la política de impunidad que el gobierno actual mantiene ante graves violaciones a los derechos humanos como la desaparición forzada, cometida por agentes de Estado, condición que anula o prolonga el derecho humano al acceso a la justicia y verdad para las víctimas de este flagelo. Uno de los casos que ejemplifica la política de impunidad en este sexenio es el desacato al que recurre la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, y Fiscalía General de la República, FGR, respecto a una orden judicial derivada de la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la búsqueda y localización de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, desaparecidos forzadamente el 25 de mayo de 2007 por el Ejército. Para el caso en mención, la Sedena debió publicar en un diario de circulación nacional un extracto específico de la sentencia. Su incumplimiento es desacato a una orden judicial y demuestra que la institución castrense, como instrumento de opresión, tiene la venia del poder político y económico para mantener sus crímenes en la impunidad. La Sedena hace caso omiso a las reiteradas solicitudes de la FGR para informar sobre los mandos militares en función el año 2007. Asimismo,
puedan comparecer ante las autoridades por la desaparición forzada de los revolucionarios. La negativa del ejército a informar en tiempo y forma es también un desacato, señal de que las graves violaciones a los derechos humanos puedan mantenerse en la impunidad como política de Estado y gobierno. La FER debe publicar semanalmente en su página oficial los pormenores de la investigación. Sin embargo, no ha informado el estado actual del proceso de investigación. No solo incumple la sentencia, su actitud supone que esta institución también se resiste a abrir la línea de investigación que por lógica y volanteos en espacios y plazas públicas, así también como volanteos carreteros. Esto es en apego y apelando a nuestro derecho humano a la protesta y manifestación, en tanto que nuestras exigencias son justas y legítimas, decíamos ya en el documento. Hoy exigimos a la Secretaría de la Defensa Nacional a que acate la resolución jurídica a favor de los revolucionarios. Ellos están señalados como probables responsables o responsables en este caso de la desaparición forzada de los dos revolucionarios, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Pero son en este sentido la institución que menos quiere acatar esta orden judicial, por lo que está cayendo en desacato. Y el hecho de desacatar una orden judicial se procura mantener la impunidad y por supuesto que esta grave violación a los derechos humanos cometida contra los revolucionarios se mantenga así, en la impunidad, en la omisión, en la dilación, y que los responsables materiales e intelectuales se mantengan sin el juicio y castigo como responsables. Pues por esa razón es que salimos nuevamente a las calles el día de mañana. Sabemos que el Estado ha criminaliza y judicializa la protesta popular. Sin embargo, ¿qué hace el Estado mexicano? ¿Qué hacen las instituciones de justicia para que en este caso, como ejemplo, acaten una resolución jurídica? Es decir, el Estado, el ejército puede violar una orden judicial, puede no acatar, pero al pueblo, por ejemplo, se le criminaliza y judicializa cuando realiza una actividad de protesta. Es decir, hay razones por las que nos movilizamos y protestamos. Y en ese sentido, pues el día de mañana, también en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, también la exigencia va en el sentido de la exigencia de libertad de nuestro compañero Higinio Bustos Navarro, preso político en el estado de Veracruz. Mañana en ese sentido tenemos varias actividades de denuncia y movilización. Bueno.